Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de José María Morelos y Pavón. Él fue un sacerdote que se unió a la lucha por la independencia de México, convirtiéndose en un jefe insurgente que destacaría por sus hazañas militares y políticas, como por ejemplo el hecho de organizar el Congreso de Chilpancingo, donde se acabaría aprobando la primera Constitución de México, conocida como la Constitución de Apatzingán. Esta biografía es realizada por petición de Raúl Ávila, Araceli Corona, Rosalba Brito, Jorge Gámez y Laffy Hancock. José María Teclo Morelos Pérez y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765 en el convento de San Agustín de la ciudad de Valladolid, en el Virreinato de Nueva España, actualmente en la ciudad de Morelia, en México. Fue hijo de José Manuel Morelos y Robles y de la esposa de este, Juana María Guadalupe Pérez y Pavón. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo José María el tercero de sus vástagos. A diferencia de sus hermanos, Morelos no nació en la casa familiar como era común, sino que nació en el convento de San Agustín, debido a que su madre se puso de parto justo cuando abandonaba dicho edificio santo tras finalizar una misa, siendo así atendida por las monjas del lugar. El niño nació en una familia humilde. Su padre se ganaba la vida como carpintero, mientras que su abuelo materno era profesor, cursando así sus estudios básicos en la escuela de su abuelo. Morelos era mestizo, teniendo sangre indígena corriendo por sus venas. Su padre era descendiente de españoles, de indígenas y de africanos, mientras que su madre descendía de españoles. Durante su infancia, José María sufrió de algunas penurias, debido a que su padre abandonó el hogar familiar tras mantener una gran discusión con su esposa, quedándose la familia Morelos y Pavón sin su principal sustento. Por esta razón, el muchacho se vería obligado a trabajar en la hacienda Tahuejo de su tío paterno, Felipe Morelos Ortuño, intentándose ayudar a su familia, que estaba sufriendo de serios apuros económicos, mientras que su hermano mayor, Nicolás, iniciaba su profesión como carpintero. En aquella época, José María trabajó como arriero y como vaquero, llegando a transportar tanto mercancías como ganado entre poblaciones. Durante su estancia en la hacienda de su tío, Morelos aprendió todo lo necesario sobre agricultura y ganadería, además de que experimentó en primera persona las duras que eran las labores del campo y cómo era la vida común de los campesinos. Pese a llevar una vida dedicada a la ganadería y al transporte de mercancías, José María siempre se mostró como un joven curioso que sentía un gran interés por el conocimiento y las letras, algo que había heredado de su madre y de su abuelo materno, que era maestro de escuela. En el año 1789, Morelos decidió regresar a su ciudad natal, Valladolid, para así instalarse con su madre, quien se había quedado sola con sus hijos más pequeños ante los casamientos de sus hijos mayores. Al año siguiente, José María decidió iniciar su formación eclesiástica para ser sacerdote, teniendo para entonces 25 años de edad, iniciando así sus estudios en el Colegio de San Nicolás Obispo de Valladolid, lugar donde el famoso cura Miguel Hidalgo y Costilla ejercía como rector, entablando así ambos una buena relación. Es más, durante el tiempo que ambos convivieron en aquel colegio, el cura Hidalgo ejerció una gran influencia sobre Morelos y le inculcó muchos de sus ideales.
Se cree que su decisión de hacerse sacerdote fue por cuestiones económicas, ya que así podría mantener a su familia, siendo una idea que partió especialmente de su madre, quien le animó a iniciar su carrera eclesiástica al tener parientes maternos que habían estado relacionados con la Iglesia, algo que le podría permitir el conseguir un buen puesto dentro del clero y una cuantiosa pensión. Morelos consiguió destacar en el colegio de San Nicolás Obispo, siendo descrito por sus maestros y compañeros como un buen estudiante que tenía muchas ganas de aprender, llegando a recibir clases de teología, filosofía, literatura, retórica y latín. En el año 1795, José María logró finalizar su formación eclesiástica y empezó a escalar puestos dentro del clero, llegando a ejercer como cura en distintas poblaciones de Michoacán, hasta que en el año 1799 fue nombrado como sacerdote y juez eclesiástico. Durante los siguientes años, Morelos desempeñó sus labores como sacerdote, además de que llegó a tener su propio rancho donde criaba y comerciaba con el ganado, algo que le permitió el poder tener buenas ganancias y poder mantener a su familia. José María pronto empezó a seguir con cierta inquietud las pocas noticias que iban llegando desde España, como el motín de Aranjuez, la abdicación de los reyes Carlos IV y Fernando VII, la llegada de la familia Bonaparte al trono español y la invasión francesa a España, iniciándose así la Guerra de la Independencia Española. Aquellas noticias que iban llegando desde España a cuentagotas desconcertó a la gran mayoría de los habitantes de los virreinatos españoles, y pronto surgió cierta incertidumbre sobre cuál iba a ser su destino, ante la caída de la dinastía Borbón y la ocupación francesa, empezándose a surgir una serie de levantamientos y de conspiraciones contra los funcionarios y los gobernantes españoles, iniciándose así las primeras luchas por la independencia hispanoamericana. Morelos siguió de cerca aquellos levantamientos y las conspiraciones que se estaban empezando a producir, como por ejemplo la conspiración de Querétaro o el posterior grito de Dolores, dos hechos en los que estaría involucrado su antiguo amigo y mentor, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien avanzaría por distintas poblaciones de Nueva España en busca de más insurgentes que se uniesen a su lucha, debido a que el cura Hidalgo se negaba a ser gobernado por un rey francés y buscaba que el virreinato de Nueva España tuviese un gobierno regional que no dependiese tanto de la corona española, además de que quería de que los virreinatos tuviesen más derechos, los cuales estaban mal gobernados y los españoles acaparaban todo el poder, mientras que las clases más bajas, los mestizos, los esclavos y los indígenas eran explotados, oprimidos y maltratados por sus señores y gobernantes. Pronto llegan hasta los oídos de Morelos que el cura Hidalgo y los insurgentes que le acompañaban se encontraban de paso en la población de Charo, lugar donde se reuniría con su antiguo mentor. Pero como éste no podía parar aquella marcha que estaban llevando a cabo, Morelos decidió acompañarla hasta la población de Indaparapeo, donde ambos hombres se reunieron en privado y debatieron sobre la situación que se estaba viviendo dentro del virreinato de Nueva España. José María expresó su deseo de unirse a aquella lucha y estaba dispuesto a seguir a los insurgentes hasta Ciudad de México, pero el cura Hidalgo tenía mejores planes para él y le ordenó el capturar el puerto de Acapulco, un lugar estratégico que estaba bajo el poder de los españoles y que era un importante punto comercial donde se movían muchas mercancías, las cuales podrían ser de gran ayuda para los insurgentes, además de que le nombró
como general del ejército insurgente. Tras obtener su cargo militar, José María dejó a un lado sus funciones como sacerdote para centrarse en su nueva carrera militar. Después inició su marcha hacia el puerto de Acapulco, pero de camino hacia dicho lugar pasaría por distintas poblaciones donde iría reclutando a más hombres, además de abastecerse tanto de suministros como de armas. La primera decisión que tomó Morelos como general fue la de tomar la población de Tecpan, donde se encontraba un regimiento realista, logrando así que el enemigo huyese de dicho lugar. Tras este primer éxito militar, Morelos decidió tomar otras poblaciones cercanas al puerto de Acapulco, con la intención de hacer retroceder al bando realista y que le fuese más fácil el poder apoderarse de aquel estratégico e importante puerto. Morelos y sus hombres lograron llegar hasta el fuerte de San Diego, en el puerto de Acapulco, pero acabarían siendo traicionados por el teniente de artillería José Gagó, quien dejó a los insurgentes en una gran desventaja ante el enemigo, algo que les obligaría a retroceder hasta la población de Tecpan, donde José María intentó reorganizar a sus tropas y para poder financiar los gastos militares decidió tomar algunos de los bienes de la iglesia, además de que recibió la ayuda económica de importantes familias que apoyaban la causa insurgente. También se unieron a sus filas destacados hombres como Nicolás Bravo, Vicente Guerrero o Guadalupe Victoria. Mientras todo esto iba pasando, el cura Hidalgo continuó su marcha hacia Ciudad de México y libró algunos enfrentamientos contra el bando realista, pero finalmente este acabaría siendo apartado por los propios insurgentes tras culparle de las derrotas militares, viéndose obligado el cura Hidalgo a abandonar su cargo militar. Después acabaría siendo detenido por el bando realista y acabaría siendo fusilado el 30 de julio de 1811. En aquel mismo año, Morelos empezó a sufrir de una serie de cólicos que serían muy dolorosos para él y se llegó a temer por su vida. Después, tras mejorar de estos males, José María volvería a experimentar de problemas de salud y se dice que se vería afectado por una tuberculosis que le acompañó durante unos cuantos años. También se sabe que Morelos sufrió a lo largo de su vida de fuertes migrañas que él mismo achacaba a las distintas caídas que había sufrido en su montura, además de sufrir de cólicos y de problemas gastrointestinales. Tras las muertes de algunos de los principales líderes insurgentes, se estableció la Suprema Junta Nacional Gubernativa de América, que consistiría en administrar las poblaciones que estaban bajo el poder del bando insurgente, y pese a tener Morelos algunas diferencias con algunos miembros de dicha junta, su relación con esta sería respetuosa y siempre estuvo dispuesto a protegerla, como cuando la junta se vería obligada a huir de la población de Zitácuaro, cuando ésta fue tomada por el bando realista, instalándose posteriormente en la población de Tenancingo, lugar donde Morelos derrotó a las tropas realistas en su intento de defender a la Junta. Aquella victoria ante los españoles le daría ánimos para intentar tomar Ciudad de México, así que se retiró hasta la población de Cuautla para reorganizar a su ejército y establecer una nueva estrategia militar. Morelos pronto se convirtió en una gran amenaza para los españoles. Por esta razón, el militar realista Félix Calleja recibió las órdenes de parar los pies a Morelos y a sus hombres. La población de Cuautla pronto sería sitiada por las tropas realistas, dejando a la población sin alimentos ni suministros,
además de que contaminaron el agua de sus pozos con animales muertos, presionando hacia los insurgentes. Los días irían pasando y poco a poco la situación se volvería insostenible para los insurgentes, y como sus planes no salieron como esperaban, finalmente decidieron abandonar la ciudad de Cuautla, la cual acabaría siendo saqueada posteriormente por los realistas y muchos de sus habitantes acabarían siendo asesinados. Tras abandonar la ciudad de Cuautla, Morelos y sus hombres se refugiaron en la cordillera neovolcánica de México, lugar donde fueron tomando distintas poblaciones que iban encontrando a su paso y reclutando a más hombres, reorganizando hacia sus tropas. Por aquel entonces, Morelos recibió la noticia de que uno de sus compañeros insurgentes, Leonardo Bravo, había sido capturado por los españoles, y pese a los intentos diplomáticos que llevaría a cabo con el bando realista, finalmente Leonardo Bravo fue ejecutado. Como forma de venganza, Morelos autorizó al hijo de este, Nicolás Bravo, a ejecutar a todos los prisioneros españoles que permanecían bajo el control insurgente, pero Nicolás Bravo se negó a ello y les perdonó la vida, algo que ocasionó que aquellos prisioneros españoles decidiesen unirse al bando insurgente, aumentándose las filas de Morelos y de otros líderes insurgentes. Pese a seguir colaborando con las distintas campañas militares contra los realistas y auxiliar a otros insurgentes en apuros, José María también siguió colaborando con la Suprema Junta Gubernativa de América, formando parte de esta como cuarto vocal. Como miembro de la Junta, Morelos dictó sus propias leyes que serían impuestas en las poblaciones que iba tomando junto a sus hombres. Además de que ante la falta de suministros que tenían los insurgentes, ordenó crear una serie de forjas y de talleres destinados a la fabricación de armas y a la elaboración de pólvora. Tras conseguir una serie de éxitos militares y tomar distintas poblaciones importantes, Morelos y sus hombres decidieron partir a Oaxaca en el mes de noviembre de 1812, logrando tomar la ciudad tras un breve enfrentamiento con las tropas realistas, siendo la pérdida de Oaxaca un duro golpe para los españoles. El hecho de tomar dicha ciudad fue un gran éxito para Morelos y se estableció allí un gobierno insurgente que duró al menos 2 años, hasta que finalmente la ciudad fue tomada de nuevo por los realistas en el año 1814. Por aquella época, Morelos tuvo algunas diferencias con el insurgente Ignacio López Rayón, quien era el presidente de la Suprema Junta Gubernativa de América, surgiendo entre ellos una serie de discrepancias al tener ideas muy distintas, además de que José María consideraba que Rayón quería acaparar todo el poder. Gracias a las ideas del abogado y político mexicano Carlos María de Bustamante, la Junta se convirtió en un congreso formado por los diputados insurgentes que representarían a las distintas regiones que formaban parte del virreinato de Nueva España. Dicho congreso estableció su sede en la ciudad de Chilpancingo y pocos días después de su inauguración, Morelos escribió su famoso discurso conocido como Sentimientos de la Nación, donde expresaba muchos de sus ideales y sus propuestas, siendo este leído ante el Congreso por su secretario, el abogado y militar Juan Nepomuceno Rosáins. Una vez reunidos los diputados que faltaban, se comenzó a idear una nueva constitución que estaría basada en la Constitución de los Estados Unidos, en la Constitución francesa y en la Constitución de Cádiz, además de tratar distintos temas relacionados con la religión y con el sistema financiero de Nueva España.
Morelos no solo fue el presidente de dicho congreso, que duró entre los años 1813 y 1814, sino que también seguiría participando en distintas campañas militares contra los realistas, como por ejemplo cuando decidió tomar su ciudad natal, Valladolid, actualmente conocida como Morelia, una población que se encontraba bajo el dominio realista. El 23 de diciembre de 1813, los insurgentes atacaron Valladolid, librándose así la batalla de las Lomas de Santa María, pero aquel ataque sería frustrado por las tropas realistas, siendo un fracaso para el bando insurgente. Morelos sería convencido por los miembros del Consejo de Chilpancingo para abandonar su idea de tomar la ciudad de Valladolid, ordenándose una parte de su ejército a marchar hacia la población de Purbarán, mientras José María y el resto de sus hombres se retiraban a otro destino. Pero durante la batalla de Purbarán, su mano derecha, Mariano Matamoros, sería capturado por los realistas y acabaría siendo ejecutado. Tras este revés, el Congreso decidió apartar a Morelos de las campañas militares y le nombraron como diputado de Nuevo León, participándose en la elaboración de la Constitución de Apatzingán, la cual solo estuvo en vigor por un año. También colaboró con idear estrategias militares contra el bando realista y se ocupó de fortificar distintos puntos estratégicos que beneficiaron bastante a los insurgentes. Tras la firma de dicha constitución, Morelos fue nombrado como presidente del Supremo Gobierno de México, un puesto que ocupó hasta poco antes de su muerte. Los insurgentes lograron establecer importantes avances tanto militares como políticos, pero el bando realista se fortaleció al recibir nuevos apoyos tanto desde España como Francia, algo que obligó al Congreso a cambiar de ubicación, trasladándose a la ciudad de Tehuacán, en Puebla. Pero mientras Morelos se encontraba desplazándose hacia dicho lugar, sería capturado por el bando realista. Según se cuenta, José María se encontraba escoltando a una caravana formada por distintos líderes y soldados insurgentes cuando fueron asaltados por los realistas, y pese a que muchos de sus compañeros lograron huir, Morelos intentó socorrer a un joven soldado que había sido herido durante este asalto, siendo así capturado por el enemigo. Como sacerdote que era, José María fue trasladado a Ciudad de México, donde sería encerrado en la cárcel del arzobispado, y rápidamente tanto la Iglesia como el bando realista consideraron que la figura de Morelos representaba a toda la resistencia insurgente, convirtiéndose en un preso de gran importancia. Morelos fue juzgado por un tribunal eclesiástico, siendo acusado de no cumplir con su celibato y de ser un mal sacerdote, ya que había tenido 2 hijos, además de unirse a la causa insurgente, traicionándose al virreinato y a la corona española. También se le acusó de herejía, de provocación e incluso de asesinato. Finalmente, Morelos acabaría siendo condenado a muerte ante todas las acusaciones que pesaban sobre él, siendo su sentencia firmada por el virrey Félix María Calleja del Rey. El 22 de diciembre de 1815, José María fue sacado de su celda sobre las 6 de la mañana y tras tomar su último desayuno sería conducido hasta la cercana población de Ecatepec, lugar donde se había establecido que sería ejecutado Morelos, ya que si su ejecución se realizaba en Ciudad de México, esta podría ocasionar que estallase un motín. Aquel camino hacia Ecatepec sería demasiado largo para él, debido a que estaba todo de pies y de manos, algo que le impedía el poder moverse con normalidad.
Sobre la 1 del mediodía, Morelos llegó a dicha población, donde comió y se confesó. Después sería conducido hasta el paredón, donde rezó, se le vendaron los ojos y besó el crucifijo. Posteriormente pronunció estas palabras: Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, pero si he obrado mal, me cojo a tu infinita misericordia. Tras decir sus últimas palabras, Morelos daría la espalda al pelotón de fusilamiento e hincó la rodilla en el suelo, siendo fusilado instantes después, muriendo así hacia las 4 de la tarde del 22 de diciembre de 1815 a los 50 años de edad. Sus restos mortales descansan en el Monumento a la Independencia de Ciudad de México. Pese a ser sacerdote, José María llegó a mantener una larga relación con una mujer llamada Brígida Almonte, teniendo junto a esta 2 hijos en común. En el año 1803 nació Juan Nepomuceno y en el año 1809 nació Guadalupe. Morelos no reconoció a ninguno de sus hijos ante su posición eclesiástica, aunque se sabe que sí mostró un gran interés hacia ellos. Incluso su hijo Juan Nepomuceno le acompañaría durante algunas de sus campañas militares o en las reuniones del Congreso. Morelos es uno de los líderes insurgentes más destacados y reconocidos de la independencia de México, ya que pese a ser un sacerdote, sería muy valorado por sus hazañas militares y por sus gestiones durante el gobierno insurgente. Es más, según cuenta una leyenda, el propio Napoleón Bonaparte reconocería las hazañas de José María y llegó a decir que si llegase a tener tan solo 5 hombres como Morelos, conquistaría el mundo. Aunque claro, esto no deja de ser una leyenda. José María llegaría a ser temido por el bando realista, convirtiéndose en un verdadero azote para los españoles durante aquellas luchas por la independencia mexicana. Pero también se destaca sus labores políticas, convocando el primer Congreso de Chilpancingo, que él mismo dirigió y del que salió la primera Constitución Independiente de México, además de que llegó a alcanzar el cargo de presidente del Supremo Gobierno de México, aunque por desgracia permaneció tan solo por un año en este cargo al ser capturado y ejecutado por los realistas. La figura de Morelos es muy recordada en México, especialmente en su ciudad natal, la cual pasó a ser llamada Morelia en su honor, además de que se creó un estado con su nombre y aparece en algunas monedas o billetes, aparte de que su vida sería incluso adaptada tanto al cine como a series de televisión. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de José María Morelos y Pavón. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Sabri Ru, Dalia Rocha, Carlos Galeto, Flaca López, Martín Tello, Yes Rir, María Ramos, Andrés González, Manuel Álvarez, Liz Villa, Vengador Roal, Luna de Papel, Frases típicas del anime, Noemi Elizabeth Cruz, Andrea Vázquez, Elfrain Jair Salgado, Ofelia Pimentel, Ángel Ernesto Talavera, Arturo Dávila, Rosalba Islas, King Atem, Ruby Resendiz, Uriel López y Connie Polanco. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Araceli Corona. Y con esto me despido. Hasta la próxima.